vamos a dar inicio me da un a sacón esta de onda bella... verlos en mi oficina. Es que está bien, ¿por qué? Te preguntarás por qué nos reunimos en tu oficina el día de hoy. Pues justo para celebrar este reencuentro de los cuatro focos, que usted conoce la dinámica y entonces, si no la conoce, se explica en breve. Cada uno de nosotros da 2 palabras, las ponemos en un chat y el señor Durón está escribiendo en este momento 2 números y esos números será el número de la palabra que corresponde. Y con esas 2 palabras haremos un binomio que dará origen a nuestro tema del día. Es decir, ni nosotros conocemos de qué vamos a hablar. Somos tan especialistas en no saber de qué hablar que así le hicimos. Ok, sus palabras, por favor, ahora. Muy bien, antes de conocer los números, la palabra número 1 es ahora, la 2, adolescencia, 3, paracaidista, 4, mar, 5, emociones, 6, clon, 8, orgullo y, mira, ahí estábamos, 8, clonar. Muy bien. Entonces, sí, no puede haber 9, güey, o sea. ¿Por qué? Pero no hay palabras de más, ¿no? Son 8. A ver, espérame. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdiendo ritmo. Sí son 8, sí son 8. Nada más que se clonaron una palabra, justo la palabra clonada es clon. Óigame usted, Exacto. esto es una señal. Entonces, señor Durón, si esto no le incomoda, por favor, díganos cuáles son las 2 palabras que vamos a utilizar el día de hoy. No se alcanza a ver, los números son 2 y 3. La 2 y 3, muy bien, la 2 es adolescencia, 3 es paracaidista. Muy bien, adolescencia y paracaidista. En la adolescencia decíamos, ahí te caigo. Mi energía, Iván y amigos, está puesto en la adolescencia porque pues es una etapa vivencial para mí con mis pequeños y creo que si no haces una suerte de abrir como paracaídas tu entendimiento y tu empatía, no puedes lidiar con la adolescencia, ni siendo tú el adolescente ni el que recibe sus emocionales respuestas. La adolescencia tiene que ver definitivamente con los paracaídas. En ningún momento, en ninguna etapa de la vida uno cae tantas veces como en la adolescencia. Y de ahí es que se va haciendo el camino. Muy buena. Yo diría además que la adolescencia tiene en el nombre, lleva la penitencia, porque un adolescente es alguien que adolece algo, ¿no? Y es un proceso de transición, un proceso de transformación, para el cual sí, parece que necesitamos paracaídas, Iván, porque además es un momento en el que la adolescencia es un momento ideal, porque es donde tienes la mayor libertad y la menor responsabilidad. Uy, es perfecta. Y ya no a mí me gusta porque yo me acuerdo de mi adolescencia y pues no, el paracaídas yo no lo traía abierto. Yo vi caídas espectaculares en la adolescencia y de narices hasta el suelo. El paracaídas fue siendo más bien para mí una consecuencia de las experiencias vividas entonces, ¿no? Yo recuerdo, yo empecé a vivir mi adolescencia cuando entré en la secundaria, es cuando tengo el momento de quiebre, de decir, ya no soy niño, ya soy adolescente. Debo haber tenido unos 13 años, 12 cuando entré a la secundaria. Y a partir de ahí fue cuando empecé a hacer cosas que decía, no tengo idea de por dónde. Y ¡pac! Por paracaídas lo ubico muchos años después, ya como una actitud basada en la experiencia para decir, aguas, por ahí pasa esto, viene tal caída, medio ábrele. Entonces, yo creo que mi adolescencia fue el cimiento de mi paracaídas vital. Fíjense qué curioso, porque podemos ver la adolescencia como una etapa de la vida o como una regla. Es decir, nosotros, o como un proceso que se repite una y otra vez. Si nosotros queremos crecer, el requisito es que duela. Adolecer. Entonces, adolecer como una condición para cambiar, para crecer, para transformarte, Iván. Y tropezar, ¿no? Como principio del adolescente también. Caerte, ¿no? romperte la madre y volverte a levantar. Por eso creo que el concepto que hay detrás de esto que estamos planteando aquí en nuestra sesión de 4 focos es el tema de resiliencia. La capacidad de caer y volverte a levantar siempre una vez más del número de caídas que tengamos. Sin embargo, yo pensaría que no necesariamente esas caídas, eres consciente de esas caídas, sino tiempo después. O sea, la luz del tiempo ayuda a ver un montón de cosas, porque me parece que cuando estás inserto en eso, tú crees que estás bien.
Y aún después, al paso de los años, platicaba con mi madre y le decía, oye, pues yo no era así como este muchacho que está aquí en mi casa, ¿no? Me dice, no, hijo, tú eras peor. Entonces, de repente te dejas un poco de autoevaluar en aquel tiempo, porque obviamente no son los mismos parámetros que hoy tienes a la luz del tiempo, ¿no? Entonces, no estoy tan seguro, primero, de haber cometido como tantas averías, nada grave probablemente, pero sí al final de cuentas me parece que la necesidad del paracaídas como que la vas tomando con el tiempo y dices, sí. O sea, de joven no necesitas paracaídas entonces, Juan Luis. Crees que no lo necesitas. Me parece Sí. que crees que no lo necesitas, ¿no? Ahora, otra virtud del paracaídas es que nos permite, mientras vamos cayendo, una mirada periférica. Es decir, saber dónde vamos a aterrizar, una visión amplificada y tiene relación con la adolescencia. Creo que lo que va pasando con los tropiezos y la serie de tropiezos es que van ampliando tu rango de visión. Y muy cierto eso que mencionas, Juan Luis, justo la distancia es la que nos permite ver la cantidad de errores. Sin embargo, ¿cuál es la buena? ¿La primera o la segunda? Creo que una depende de la otra, porque si nos estuviéramos evaluando como adolescentes constantemente, no estaríamos cometiendo esos errores. Pero si no estamos cometiendo esos errores, no hay manera de llegar a un punto más dichoso o más virtuoso incluso. Fíjense que yo ahí tengo, para variar, un punto de vista ligeramente distinto. ¡Ay, Lalo! Haces esto interesante, ¿por qué? Tuve un amigo cuando el servicio militar, yo salí con bola negra, no me tocó hacer el servicio formal. Y a un amigo le tocó hacerlo con los paracaidistas. O sea, no le había podido tocar un arma más interesante que paracaidismo, ¿no? Esos cuates tal vez son de lo mejor que hay en el ejército en cuanto a preparación, tanto física como de combate. Entonces me decía, fíjate que el paracaídas no garantiza que no te rompas la mandarina en gajos. O sea, al final el paracaídas lo único que garantiza es que tu velocidad baje de tal manera que cuando toques el piso puedas hacer algo para no romperte las piernas. Según me contaba, vas cayendo a una velocidad enorme, abres el paracaídas, viene un frenón y de cualquier modo sigue la bajada. Y si uno llega con las piernas firmes, así, endurecido, al pegar con el piso, es muy probable romperse algo. Entonces, el paracaídas implica que al caer den Ruedes, una maroma, ¿no? o hagan algo, sigan corriendo, algún movimiento, para que el toque con la tierra sea lo más benigno posible. Entonces, no está peleado lo que decimos. El paracaídas no es una defensa contra las caídas, es un amortiguador del impacto, que requiere de nuestra habilidad para que el impacto sea totalmente benigno y no nos rompamos algo, ¿no? Si no, estaríamos fuera de combate. Entonces, con esto que estamos diciendo, creo que entra muy en juego la adolescencia con el paracaídas. La adolescencia no nos vacuna contra los errores, nos ayuda a minimizar su impacto. Yo creo que genera ese paracaídas para decir, ok, la voy a seguir regando, naturalmente la voy a seguir contrarregando. Lo que voy a ir aprendiendo es a cómo minimizar el trancazo del impacto, cómo hacer que el golpe no sea tan fuerte. Yo creo que un gran aprendizaje es cuando buscamos pareja por primera vez. En la adolescencia son remaletas. O sea, ligar en la adolescencia es penoso, burdo. Te muerdes, se rebosan. Me da pena, me sudan las manos. Te sigues de largo. Sí, esas cosas. Sí. Oye, Lalo, pero fíjate el paracaídas es para aprender a aproximarnos a quienes nos atraen y poder hacer algo. La vamos a seguir regando. Vamos a seguir siendo maletones ligando en el futuro. Nada más que vamos a aprender un poco más cómo a no morir en el intento, cómo no morir en la caída. Yo creo que ahí es donde embonan muy bien ambas palabras. Oye, Lalo, y antes de que empezáramos este bonito programa y encuentro, hablábamos un poco de nuestras generaciones. Fíjate cómo es interesante ver también en el marco conceptual donde nos encontramos, cómo luce la adolescencia. Varios de nosotros pudimos haber tenido charlas con nuestros padres que decían, no, yo a tu edad, a esos 15 años, ¿qué madres iba a ser un berrinche? Con una mirada me dejaban en paz. Y conforme pasan las generaciones, de pronto ya es una conversación más abierta. No es un tema no lo quiero llevar al tema de si hay más valores o menos valores, pero sí hay una modificación en que quien interactúa con un adolescente, pues tiene una base distinta. Dice, yo no voy a repetir esos patrones del pasado
los voy a implementar con mis hijos y luego es muy chistoso cómo funciona. No voy a cometer esos errores, voy a cometer otros, mi querido Juan Luis, ¿no? Porque una de las cosas que también creo que nos pasa es que tratamos de decodificar la adolescencia con nuestra propia adolescencia. Es nuestro marco, nuestro patrón, ¿no? Entonces dices, yo a tu edad, ¿no? Esa es pésima porque pues yo a tu edad, pues eso fue hace, ¿qué te digo? 30 y tantos años, ¿no? Y eso quiere decir que a tu edad, pues era otro país, eran otras condiciones, otras lógicas, otras tecnologías. Yo me acuerdo que en mi adolescencia, por ejemplo, yo agarraba la bicicleta regresando a la escuela y mis papás no me veían hasta la noche, probablemente a las 7:30, 8 de la noche, y a cenar y ta. Pero hoy, si nuestros hijos o hijas adolescentes se van después de la escuela y dices, pues no sé, no traen, ya traen ahora sí que su bola negra, su BlackBerry en el sentido, digamos, porque es un traqueador de dónde están tus hijos, ¿no? Entonces creo que a donde voy digamos, con este análisis, Juan Luis, tenemos que eliminarnos la referencia de nuestra propia adolescencia para no tratar de imponerla como código para las nuevas adolescencias, porque eso lo que genera es básicamente un choque con la nueva realidad, ¿no? Sin duda. Eso es padre, porque el reto además está en decir, a ver, ¿cómo mi experiencia de adolescente puede ser aplicable en este momento cuando las cosas son bien diferentes? O sea, yo fui papá de adolescentes en la década de los 2000. Mis hijas cumplieron 15 años al final de los 2000, entonces estuvieron en esa época. Pues sí, era muy diferente a los 70 cuando yo fui adolescente. El mundo era muy diferente. Algunas cosas aplicaban. La mayoría, como tú dices, Claudio, ya eran totalmente viejas. Entonces, si yo salía con yo a tu edad iba a sonar más arcaico y fuera anacrónico en la más pura definición de la palabra, ¿no? De otra generación. Entonces, más bien era el cómo puedo adaptar lo que yo viví en mi momento, donde yo tenía más libertades, donde yo tenía capacidad de cometer más errores, donde yo tenía más independencia. Había menos riesgos afuera también. Y había menos riesgos afuera. Era menos peligroso. O sea, había más libertad porque también había menos riesgos. O sea, mi adolescencia fue una adolescencia mucho más libre en ese sentido. Entonces yo no podía salir yo a mi edad, porque me iban a decir, a ver, jefe, a tu edad las cosas eran bien, cuando tenías 15, las cosas eran bien diferentes. Entonces, lo bonito y creo que el reto fue cómo adecuar una experiencia de hacía 30 años, yo les llevo a mis hijas 30 años, de una experiencia de hacía 30 años a esta actualidad, sin convertirme en ese bicho anacrónico y poder aportar algo, ¿no? Y ese fue el gran reto para mí, al vivir la adolescencia. Justo ese es el nudo que están deshaciendo también muchas empresas, ¿no? O sea, con las nuevas generaciones. Lo que pasa en la casa, pues pasa en la empresa también. Entonces, si nosotros creemos que en el pasado todo como fue, sin considerar que el contexto era totalmente diferente, pues entonces ya estamos mal desde el principio. Debemos entender que ¿qué es en lo que somos iguales a todas las generaciones? O sea, que es un principio humano, ¿no? Siento estos deseos, adolescente, mi cuerpo está cambiando, me pongo nervioso, ¿qué hacer con este barro? Etcétera, ¿no? Eso no cambia. Lo que sí cambia es el contexto. Si nosotros aprendemos cómo lidiar con estos contextos, es decir, a partir de toda la información que traemos, todo el bagaje que traemos por encima del que traen las otras generaciones, pues vamos a sacarle el mejor provecho. Esa es la oportunidad. Se dice muchas veces que, oye, es que ahorita con la tecnología, y no hablemos de tecnología, tenemos una gran ventaja. Ellos no vieron Don Gato y su pandilla. O sea, verlo realmente como una ventaja, en este nuevo contexto. Entonces, entender lo que está sintiendo más, no juzgar lo que está haciendo. Y entonces ahí tenemos un acercamiento. Y miren, una cosa interesante que hemos encontrado en estudios de audiencias es esto, que habla mucho sobre el tema adolescente. La adolescencia que vivimos nosotros, ¿no? Lalo, tú en los 70,
Yo probablemente estaba en los 80, ¿no? En la adolescencia. Juan Luis, supongo que estabas por ahí en los 80. Iván, probablemente Sí. ahora en el 2000 estaba en la adolescencia, ¿no? Déjame dar una nota nada más ahí de lo que se sabe de la adolescencia entre hombres y mujeres. Que en mujeres empieza a los 12 y acaba a los 10 y algo. Ya no, empieza ahora a los 8, mi querido Iván. Mira, bueno, pero estudios recientes, tú no me dejarás mentir, Claudio, afirman que la adolescencia en los hombres empieza como a los 10 años y no acaba. Y no acaba nunca, exacto. Hay adolescentes de 50 años, ¿no? Es cierto, es cierto. Como un los servidor, late ¿no? teenagers, sí. Pero fíjense un fenómeno interesantísimo que está pasando y que quizá puedan confirmar con sus hijas e hijos. La generación millennial y la generación Z crecen extrañando esa idealización de los años 80 que presentan películas como It, de Stephen King, o las series tipo Stranger Things, que tienen esta lógica de digamos, pequeños grupos de chavitos, chavitas, que usan la bicicleta, andan por todo el pueblo, se mueven con libertad, no traen el celular y están permanentemente supervisados por sus papás o mamás. Es decir, también se idealizó ese entorno, Lalo, de los 70, esos entornos, Juan Luis, de los 80, donde podías irte y tener unos márgenes de acción, de uso del espacio público brutales, ¿no? Oye, y fíjate, creo que ese es un gran hallazgo. Yo no añoraba la adolescencia de mis papás. Exacto, yo tampoco. Y creo que nuestros hijos sí añoran las nuestras. Exacto. Las travesuras, las aventuras, todo lo que hacíamos, Sí. Ellos los ven como, wow, qué padre. Porque de mi adolescencia a la de mi papá no hubo tanta diferencia. Más o menos hicimos cosas parecidas. De mi adolescencia a la de mis hijas sí hubo. Yo, por ejemplo, en Celaya, me subía con mis amigos en el tren de carga hasta donde nos llevara. Entonces, de repente llegábamos a otro pueblo, ¿no? Y nos teníamos que regresar en el siguiente tren, colgados o subidos encima de los furgones. Mis hijas se morirían de ganas de haber podido hacer eso y nunca lo hicieron, ¿no? Y naturalmente mis papás no tenían ni idea de dónde andábamos. Hoy activas el Find My iPhone y ves dónde andan tus hijos. Si están subidos en un tren, te lo va a decir. Oye, Lalo, pero deben añorar esa libertad. De lo que estaba diciendo Iván, un poco de los contextos y la extensión. Por lo menos en mi focus group de 2 niños acá, me dicen justo lo contrario. Oye, mira, que en este tiempo nosotros salimos, papá, yo no puedo extrañar algo que nunca tuve. Así me lo verbalizaron los dos en algún momento. Entonces, creo que depende un poco del contexto, porque además las aventuras que tú le podías narrar estaban en un contexto fuera de la ciudad, que además lo hace todavía inalcanzable. Y el otro punto que decía Iván en términos de adolescente para siempre, creo que la adolescencia se vuelve ciertamente nociva cuando nosotros inconscientemente la extendemos y a los 20 no sé cuántos años seguimos teniendo una indefinición de lo que queremos hacer. O a los 40 y tantos. 50. 37. La otra vez nos regañó de que ese tema del chavorruquismo era otro boleto, pero sí como extenderlo en términos de la madurez personal para empezar a tomar decisiones pues más acorde a la edad que tienes y no todavía tener dudas de ¿qué quiero hacer? Mijo, tienes 35 años, primero salte de la casa, cabrón, es lo primero que tienes. Salte de casa de tus papás, que es un fenómeno que además ahorita con el tema de la pandemia, yo creo que se van a alargar las adolescencias, colegas, porque pues muchos chavos y chavas dicen, ¿y a qué me salgo a rentar un departamento si estoy viviendo en línea? ¿No? Sí. ¿Qué ganan haciéndolo? Ese es un gran punto. O sea, al final no hay nada que lo motive, que lo fomente de alguna manera. Y era como un deseo en algún momento. Yo me acuerdo que ya empezabas salías de la prepa, entrabas a la universidad y ya empezaba el run de si te salías durante la universidad o saliendo de la universidad. Y también estaba el deseo del primer coche. Era así como, me acuerdo que era como una especie de milestone, de mi primera nave, aunque fuera usada, no importaba, ¿no? Hoy creo que esos deseos ya no existen. El deseo de la nave, de tener el vehículo, a las nuevas generaciones les interesa usar el vehículo, poder usarlo, pero no necesariamente tenerlo. Y segundo, el tema de vivir fuera, me parece que la pandemia pues también cambia eso, ¿no? Fíjate que me dejaste pensando en una cosa ahorita, Claudio, y es
todo el mundo habla del niño interior. Mantén vivo a tu niño interior y el niño interior y A la adolescencia la satanizamos. Sí. Cuando la adolescencia es un momento de búsqueda y rebeldía súper bonito. Dejemos la parte negativa de la adolescencia. Es una etapa preciosa. Sí. Es cuando empiezo a tratar de entender quién soy, qué posición tengo en la vida. Por eso los amigos se hacen tan importantes. Sí. Una pensadora que me encanta, Janine Bloom, fundadora del Thomas Jefferson, alguna vez hablaba de los sexenios y decía, los niños crecen con sexenios, el sexenio de la madre, el sexenio del padre y el sexenio de los amigos. De los amigos y los referentes, como los maestros, los líderes de opinión, etc. O sea, ese momento es cuando el adolescente ya empieza a entender su papel en la sociedad y empieza a entender qué puede dar y qué se espera de esa persona. Entonces, yo creo que un error que cometemos, y lo cometemos mucho los adultos, es despreciar a la adolescencia. Hablamos de los adultos tardíos. Yo hablo de adultos tardíos con mucho desprecio. La verdad es que es así como, no manches, ya tienes 40, ya, olvídate. Y de repente estamos despreciando una etapa que si la mantuviéramos viva durante toda nuestra vida, sería súper padre. ¿Qué más puedo hacer? ¿Hasta dónde soy capaz de llegar con lo que tengo hoy? ¿Qué estructuras puedo romper? ¿Qué estructuras puedo modificar? Esa rebeldía. Ya ves que dicen que antes de los 18 todos éramos socialistas, por ese idealismo. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, dijo alguien por ahí. Es una contradicción biológica. Bueno, ¿por qué no ser revolucionario a los 57? ¿Por qué no buscar cómo hacer cosas? No, porque al que hay que conservar vivo es al soñador infantil, fantasioso. No al que ya tiene fuerza física y está queriendo hacer algo. Perdón, Juan. Me gustaría preguntar, no, perdón, yo me atravesé. Preguntarte y preguntarles es, ¿quién está menos preparado para la adolescencia? ¿El adolescente o sus papás? Porque ahorita que lo planteas así es un punto interesante. Y la otra es cómo compañías, las marcas y demás, sí están empezando a leer esa extensión de la que hablas, esa extensión positiva, y hablan de estos juguetes, en el mejor sentido, Adult Swim. Para adultos, no aquellos que estás pensando, Iván, sino te voy a vender el Camaro amarillo y le voy a poner el logo de Transformers. Sí. Ese solo lo puede comprar el señor Claudio Flores, ¿no? Porque pues, él está identificado y tiene la lana para hacerlo. Entonces, esa extensión bien entendida del niño interior sin rechazarla, puede ser capitalizada también bien. Yo tengo una respuesta basada en mi experiencia a tu pregunta, Juan. Yo creo que los menos capacitados para la adolescencia somos los papás. Coincido. Y lo digo a partir, yo tuve la fortuna de convivir con mis abuelos a partir de mis 14, ¿sí? Mi abuelo estaba muy preparado para mi adolescencia. La verdad es que yo veo en retrospectiva, mi abuelo fue un mago manejando mi adolescencia. Por ejemplo, alguna vez les conté que en mi familia éramos muy cazadores. Él me llevaba de cacería los domingos, aunque yo hubiera salido de parranda con mis cuates el sábado, 4 de la mañana, arriba, que nos vamos a Cuautla, a las codornices, man. O nos vamos a los patos en Acapulco. Yo fui de cacería de patos por San Jerónimo, Guerrero. Y si yo venía muy desvelado, él manejaba. Y me tenía 8 horas, punto, para platicar de mis cosas. No me criticaba, sino cuéntame. Y él tenía un dicho súper bonito que era, para los viejos, los jóvenes tienen el alma de cristal. Es transparente. Entonces, por esa experiencia, claro que mi muestra es un individuo, Juan, conviviendo con otro individuo. Pero los abuelos creo que son muy buenos para los adolescentes, ¿eh? Por eso creo que la respuesta es, quienes estamos impreparados somos los adultos, Juan. El adolescente que está llegando a su adolescencia, pues está entrando a esa experiencia, no sabe muy bien qué. Los adultos ya salimos, ya deberíamos estar en condiciones de atenderlo. Y algo nos mata esa habilidad y nos convierte en jueces implacables del comportamiento del adolescente. Cuando los viejos, como dices, Claudio, ya traen algo que les ha suavizado esa rudeza, ese afán de que las cosas sean perfectas, para decir, a ver, vente, yo te voy oyendo, te voy guiando, te voy llevando. Y creo que eso confirma el que somos nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque un adolescente con un viejo hacen una gran combinación. A diferencia de un adolescente con un adulto, específicamente sus padres. Sus papás o sus mamás. Entonces, yo creo que sí hay respuesta a tu pregunta, Juan. Y los impreparados somos nosotros. Era una provocación, en realidad. Y ahora... Yo no estoy... Sí. Ajá. No, Nada más una nota. Yo ahora
no estoy tan seguro de estar totalmente, más bien, estoy seguro de no estar totalmente de acuerdo con Lalo. Estoy parcialmente de acuerdo en que sí, debemos enaltecer a la adolescencia, la cual tenemos muy, muy pateada. Estoy totalmente de acuerdo en esa parte. Más no toda la parte de la adolescencia. Aplaudo y aplaudo de pie a la rebeldía, a la búsqueda de identidad. Pero también creo que hay un momento donde ya mucho análisis genera parálisis. Y entonces, si uno está en esa búsqueda, y es de, ya te llegaron los 40, papito, por favor, ponte a jalarle, ¿no? O sea, yo creo que quererse ir tan a la segura, justo están violando el principio del adolescente, que es hazle, tropiézate, haz tus burradas, inténtalo, porque no hay manera de crecer sin adolecer, como lo hemos visto, pero no hay manera de adolecer si no te avientas a hacer las cosas. Exacto. Y no hay manera de aventarte a hacer las cosas si te quedas en el punto de suponer y suponer y suponer. Ahí es donde no combina tan bien, porque muchos que no se avientan a hacer cosas, incluso a los 40 años de salirse de sus casas, pues justo es porque están calculando un montón de variables que es, no, hazlo, papito, porque se va a cambiar la variable de todos modos. Yo creo que estamos coincidiendo. Perdón, adelante, Claudio. No, solamente una anotación sobre porque ven que estos grupos etarios también los analizamos mucho desde el marketing, ¿no? Y les ponemos nombres y nos encanta ponerle generaciones. Pero antes de que llegaran estos temas de boomers, bueno, que de por sí no son muy nuevos, ¿eh? También el Value and Lifestyle Segmentation de SRI se creó en los 70 en Estados Unidos, ¿no? Te acordarás, Lalo, los Strivers, ¿no? Toda esta segmentación que mezclaba hasta temas religiosos. Pero me acuerdo de una segmentación que habla por etapa de vida y dice, hay 3 grandes etapas. La etapa de construcción de identidad, los identity builders, ¿no? Que es justo los adolescentes, es un proceso de, digamos, construcción de tu identidad, quién soy, a dónde voy, qué quiero hacer, etcétera. El siguiente estadio es career builders o constructores de carrera, ¿no? Es en qué voy a trabajar, para qué me formo, etcétera. Y finalmente, la última etapa es family builders, ¿no? Que es donde pues ya pasas por estas etapas y vas por tu propia familia. Lo interesante es sobre este asunto de los adolescentes y los viejos y por qué conectan, porque cuando se van los hijos y cuando queda el nido vacío, los empty nesters, que les llaman también, que es otro segmento, ¿no? Los que ya tienen el nido vacío, ya se fueron los hijos, y a esa etapa posterior también le llaman identity builders, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que reconstruir tu identidad. Ya se fueron los hijos, ¿no? Para muchas familias que luego giran mucho en torno a los hijos, ¿qué hacemos ahora nosotros, no? Lo que pasa es que somos sistemas, Claudio. Y entonces, de hecho, hay terapia de sistemas. Incluso Viktor Frankl, sí. Exacto, tiene que ver con la raíz, el origen tiene que ver con eso, con terapia a la familia también. Ahora, es momento de Ay, Dios santo, la frase. Y como no decir, los voy a agarrar como el tigre de Santa Julia y allá va espérame. La primera. I'm ready. Venga, señor Becerril. Deja que escriban porque lo que más me interesa, aparte que nuestro público nos vea, es que los otros focos pongan atención, ¿verdad? Es un pequeño juego de palabras inspirado en un aprendizaje con usted, señor Barrera. Muchas gracias. Que den foco. Paracaídas, la adolescencia. Muy bien. De hecho, parece que le estoy parafraseando a usted, señor Becerril. Dice, tanto los paracaídas como la adolescencia se crearon para aprender a caerse. Muy bien. Va la mía para dejar a don Lalo Durón, que siempre saca la frase de oro de la semana. Adolece y crece para tu caída. ¡Hey! Bien. Señor Lalo Durón está consultando la enciclopedia británica. Sí, ya. Estaba consultando la británica y la Espasa Calpe aquí atrás. No se ve, pero la tengo de este lado. Mi frase es, mantente adolescente toda la vida y dobla tu propio paracaídas. Órale. ¡Ay, qué bonita imagen, señor! Imagínate. Qué bárbaro, Lalo Durón. Es que anda siempre con la neurona, pero activa, chingao. A todos. Gracias. Sí le dieron Cresilac esa.